¿Cómo están mis amados hermanos? Seamos todos bienvenidos a nuestro discipulado. Nos gozamos mucho de estar nuevamente con ustedes compartiendo las escrituras y transmitiendo la vida del Señor. En este día estoy muy contenta porque me acompaña juntamente nuestros hermanos para compartir nuestro discipulado, hermana Dorly Baños y Jairo Cardona. Con ellos vamos a estar hoy compartiendo el discipulado de este día tan maravilloso. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto, hermanos. Es un gusto para mí estar nuevamente en nuestro discipulado para ser edificada como cuerpo de Cristo juntamente con ustedes. Es un gusto compartir con mi hermana Ludy y con mi hermano Jairo. Gracias, Dorly. Para mí también pues, es un privilegio ser testigos de esta bendición que hoy el Señor nos va a transmitir, y juntos creo que el Espíritu nos va a guiar a que demos el sentir de nuestro Señor. Amén. Y qué maravilloso es, porque el deseo del Padre es que seamos como Él, ¿verdad? Y por eso es que Él deja establecido todos los recursos que necesitamos para llegar a esa meta, para llegar a esa línea que Él nos ha trazado, para llegar a esa estatura. Por eso es que nos da todos los recursos. Y qué maravilloso, porque todos como iglesia no caminamos a ciegas, no vivimos pensando en qué va a pasar de nosotros o cuál es nuestro objetivo de vida. Muchos decimos, ¿verdad? Muchos se preguntan ¿para qué nací? Pero nosotros sí ya sabemos para qué nacimos, para qué fuimos creados por el Señor. Y específicamente es para ser el reflejo de su carácter acá en la tierra, que seamos como Él y que expresemos su naturaleza, porque somos sus hijos. Y por eso es de que ahora la lección que estaremos viendo es bien importante para nuestras vidas, y es para que también reafirmemos esas bases que el Señor nos ha dado, que reafirmemos esta parte del carácter de Cristo en nuestras vidas, y tiene que ver con fidelidad. Ese es el tema que estaremos viendo hoy, en el cual nos estaremos envolviendo de una manera bien hermosa, ¿verdad? Conociendo qué es la fidelidad. ¿Por qué es que el Señor nos dice que seamos fieles a Él? ¿Por qué es que su iglesia debe tener esta característica principal? Es una de las características principales, y no es que, no tiene ¿cómo podríamos decir? Suplemento, ¿cómo se dice? Suplemento. Nada lo puede suplir, no puede sustituirse. Eso, muy bien, gracias, Dorly. No puede sustituirse, ¿verdad? O sea, uno como hijo de Dios o es fiel, porque es parte de la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Y es un mandato que el Señor estipula a la iglesia para que se cumpla y podamos complacer al Padre. Así es. Amén. Amén. Sí, y también el Padre siempre va a estar con los ojos puestos en aquel que tiene esta virtud, ¿verdad? De tener esta cualidad, de ser fiel. Entonces realmente la palabra de Dios es completa. Amén. Encontramos algunas preguntas para reflexionar, y dice la primera interrogante: ¿qué es fidelidad? Número 2, ¿aquellos que no son fieles agradan a Dios? Número 3, ¿cuál es el resultado de la fidelidad? Podemos encontrar diversas respuestas a estas interrogantes, pero realmente la palabra es quien nos confronta, nos instruye para poder encaminarnos al cumplimiento de este mandato que es fidelidad. Amén. Vayamos a las Escrituras, y nuestro texto base que vamos a estar estudiando hoy se encuentra en el libro de los Salmos, en su capítulo 101 y versículo 6. Dice en Reina Valera, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. En las diferentes versiones me llamó también la atención buscar en la NTV, se las voy a leer también. Dice: buscaré a personas fieles para que sean con mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme.
El tema que estamos estudiando es la fidelidad. Y hoy el Señor quiere establecer bases para que tengamos con claridad como iglesia o las personas que nos ven a través de este medio, qué es lo que el Padre está requiriendo como uno de los perfiles que le demanda a la iglesia y a todo aquel que es hijo. Y aquí uno de los perfiles es personas intachables, personas confiables, personas fieles. ¿Por qué? Porque en ellos el Padre se va a fijar. Ahora, preguntémonos cada uno en nosotros, ¿habrá alguna tacha? ¿Habrá algo que ya no va bajo el sentir del Señor? Prestémosle mucha atención, porque el Padre nos está llevando a que Él tendrá puestos sus ojos, dice en la Reina Valera, en aquellos que dice, en aquellos que son fieles. Hay muchas áreas en nuestra vida que ya cada uno puede ir pensando cuántas veces no hemos sido infieles, pero el deseo del Padre es que no esté la infidelidad, sino que seamos personas intachables y confiables para que nuestro Padre Celestial siempre tenga puesta la atención en cada uno de los que somos fieles. Amén. Amén. Acá me llama la atención que la segunda parte del versículo dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Me está hablando de algo que tiene continuidad, ¿verdad? Algo que no se estanca, ¿verdad? Estamos hablando de personas que buscan su crecimiento, ¿verdad? Que saben que hay cosas que necesitan perfeccionar en sus vidas, pero por eso es que andan en el camino de la perfección. Por eso es que buscan la santidad, por eso es que se encaminan hacia ese propósito. Este me servirá. Todos aquellos que estamos sirviendo al Señor, nos estamos encaminando en ese camino de la perfección. Y ahí en la versión PDT dice, miraré con agrado a la gente leal, la invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. Vemos las cualidades de las que el Señor busca en aquellas personas que están con Él, que están de su lado, que están sirviéndole, que caminan con Él. Son cualidades bien específicas. Podríamos decir que en toda la razón está el Señor de buscar gente a su servicio con estas cualidades. Si podemos ver, ¿verdad? En las empresas, no vamos a mencionar nombres específicos de algunas empresas, pero podemos ver el protocolo o todos los requisitos que ellos tienen, ¿verdad? Para todo aquel que entra a trabajar a ese lugar y tiene que ajustarse. Hay uniforme, hay conductas, hay muchas cosas que el nuevo trabajador necesita adaptar a su vida para ser parte de esta empresa. Nosotros no es que estemos adaptándonos al diseño o que el diseño se esté adaptando a nuestras vidas, sino que la naturaleza de Cristo que está en nosotros nos da a nosotros la habilidad, la capacidad de poder vivir conforme a lo que el Señor ya estableció. Significa que de manera natural nosotros estamos viviendo. No es que ahora voy a dejar de mentir, sí, ya no tengo que mentir, no es eso, ¿verdad? No es como el borrachito que todos los días se propone ya no tomar y vuelve a caer en lo mismo, sino como verdaderos hijos de Dios que nacimos en este propósito, nacimos de nuevo y tenemos la genética del Padre. Amén. Y nos dice acá que el significado de la fidelidad, según el diccionario, es exactitud en la ejecución de una cosa. Una persona fiel es aquella que corresponde a la confianza puesta en ella. Es alguien que ejecuta con exactitud su responsabilidad, cargo o desempeño. La palabra exactitud tiene que ver con precisión. ¿Qué es precisión? Hacer las cosas en el momento que se nos dice que las hagamos, ¿verdad? No dejar a tiempo, ¿verdad? Lo que nos dijeron que hiciéramos. En este caso, en nuestra relación con el Señor, con su propósito y con su diseño, ¿cuántas veces hemos dejado al tiempo nuestra transformación? Y decimos, ¿verdad? Es que yo estoy en un proceso. Es que yo estoy cambiando, pero voy lento. Le decimos nosotros, va, las esposas al esposo o el esposo a la esposa. Dicen, espérate que vamos lentos, pero seguros. Esa palabra es bien mencionada, ¿verdad? En la actualidad. Lento, pero seguro.
Pero cuando el Señor nos dice que nosotros debemos de actuar con precisión. ¿Qué es actuar con precisión? ¿Qué es actuar con exactitud? Hacerlo en el momento que el Señor nos dice que hagamos, ¿verdad? Con un compromiso constante en la cual nuestros sentimientos estén conectados con el Señor. Amén. Como habla en el latín, donde se deriva fidelidad de fidelitaes, que significa servir a un solo Dios. Ese Amén. Compromiso de mi persona debe estar con un solo Dios. Amén. Debo estar conectada con Él, tener esa comunicación, como mencionó usted anteriormente. No me voy a acomodar al discipulado, al adiestramiento, sino voy a cumplir las demandas del Señor para que ese mi compromiso, ese servicio sea agradable para ese Dios que lo merece todo, quien dio su vida por mí y quien me formó. Amén. Y es que ese es el compromiso que tiene que ver con fidelidad, ¿verdad? De honrar a un solo Dios, que es el Dios verdadero. La fidelidad también es un requisito que debemos cumplir. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, nos dice así. Ahorita se los leo. Dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por ejemplo, Adán, ¿verdad? Que fue el primer hombre formado por Dios. Ahí en la genealogía que se nos da allí en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 38, nos deja claro que Adán era hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, se le fue puesto como administrador de toda la creación. Pero él fue hallado infiel, porque aquí dice no fue hallado fiel, ¿verdad? Y por eso es que Dios lo quitó del huerto, porque es que Dios le tuvo que quitarle el privilegio que le dio de ser administrador por falta de fidelidad, porque él no fue fiel, no administró correctamente los recursos que el Señor le dio, todo lo que el Padre le dio como compromiso o como responsabilidad, ¿verdad? Primeramente no fue responsable con su esposa, porque no observó en dónde estaba su esposa, no la observó, no administró bien esa relación que tenía, porque él fue puesto como cabeza de su esposa, ¿verdad? Y al ver que su esposa fue seducida por Satanás, por la serpiente, fue engañada y él cayó en la misma trampa, ¿verdad? O sea, tuvo gran irresponsabilidad Adán de no estar observando esos detalles, ¿verdad? ¿Con quién estás platicando? A veces nos pasa eso, ¿verdad? Caemos en infidelidad al Señor por la influencia de nuestro esposo o la influencia de la esposa hacia el esposo, ¿verdad? Que por causa de que le digo lo que quiero o lo que pienso, procuro que él cambie de opinión o de pensar en su fidelidad a Cristo. Vemos casos pues, de infidelidad en la Escritura, ¿verdad? De cómo el esposo y la esposa fallan, pero por eso, ¿verdad? Porque se dejan influenciar por el enemigo, por falta de fidelidad a Dios, como decía usted, por falta de adorar a un solo Dios verdadero. Entonces podemos ver aquí que Adán es hijo de Dios, fue creado como un hijo de Dios, pero él, por su falta de administración, cayó en infidelidad hacia el Señor. De todo aquello que se le había dado, ¿verdad?, en sus manos, en sus mismas manos, para que administrara, él no lo hizo, pues no le dio la importancia de vida a lo que el Señor le dio como un compromiso, ¿verdad? Entonces podemos ver que Adán, el primer hombre sobre la tierra, fue infiel y por eso fue quitado del huerto. Se le quitaron esos privilegios, ¿verdad? Aquí vemos este ejemplo de Adán que fue encontrado indigno de la confianza que el Señor le brindó, porque él fue delegado para poder gobernar, para poder dirigir, ser responsable en lo que el Señor le demandó. Así es. Pero como mencionamos que por otras ideas fuera del reino de Dios, pues incumplió al mandato del Señor. Y aquí la palabra fidelidad abarca temas importantes en la cual tienen que relacionarse con mi persona, a ese compromiso, a esa entrega. Menciona también que la fidelidad no requiere de modificaciones,
sino que estar entregados a que se cumpla realmente lo que se nos está demandando. Amén. Dice, diciendo, la fidelidad es más que importante, pues siendo infieles nunca podremos recibir lo prometido por Dios. ¿Quieres recibir las promesas de Dios? Esta es una pregunta que el Padre nos hace hoy. Normalmente las personas, o nos ha pasado a todos, ¿verdad? En alguna ocasión, que nuestro deseo es que el Señor siempre tenga lo mejor para nuestras vidas, que el Señor siempre tenga las bendiciones al instante, porque estamos sirviéndole, o porque estamos dentro de una iglesia, o porque nos llamamos ser cristianos. Sin embargo, me llama la atención porque dice la pregunta, ¿quieres recibir de las promesas de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Lo que estamos aprendiendo hoy es que seamos personas fieles. Entonces, la fidelidad es una palabra muy amplia, el cual el Señor la está resaltando hoy a nuestras vidas para que quede bien compenetrada en nuestros corazones. Porque como decías tú, hermana Ludi, lo importante que fue que hubiera sido que Adán hubiera tenido, digamos, esta virtud. No lo fue así, por lo tanto se le perdió. Siempre cuando recuerdo la historia de Adán, y nos la contaban en historia cuando éramos niños, ¿verdad? Siempre nos hace pensar, ¿verdad? Que pareciera una fábula, pero qué bonito si esto no se hubiera dado, la infidelidad de Adán. Tal vez nosotros anduviéramos tranquilos, ¿verdad? Comiendo manzanas y cosas y todas las bendiciones que nos lleva la mente a pensar sin una limitante. Ahora, vayamos a la realidad. Y esta es una pregunta para tú que me estás viendo. ¿Qué resultados positivos te has logrado cuando has hecho cosas infieles? Sé que a algunos ya la mente les está dando vueltas, ¿verdad? Pero sé que la palabra infidelidad no solo es cuando tiene que ver en nuestro matrimonio, sino también la fidelidad. Jesús nos está pidiendo, Dios Padre nos está pidiendo en todas las áreas. Y cuando nosotros cometemos una infidelidad, atrás de esto el problema se agrava, porque es más, se va dando cada día más. Tan solo hubiéramos tenido esta actitud, toda la bola del tropiezo, todo aquel pecado que se amontona, no se diera si tan solo hubiéramos tenido esta virtud que el Señor hoy nos está demandando. Sigue diciendo, la fidelidad no depende de las circunstancias o de la cantidad a administrar. Veamos en Lucas capítulo 16, ¿verdad? Así es, 16, versículo 10 al 12. Si lo tiene ahí, hermana Ludi. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también lo es, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Amén. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces dice diciendo, la fidelidad no depende de lo mucho o de lo poco que tienes. Depende de una actitud correcta, motivada por los valores correctos. La fidelidad es el resultado de tu amor a algo o a alguien. En Mateo capítulo 6 y versículo 21 dice la palabra de Dios, la escritura. Porque donde esté vuestro tesoro. Ajá, dice, donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Entonces concluimos en esto. Aquí la pregunta dice que tienes que ser fiel, no tiene que ver con circunstancias, no tiene que ver con cantidades. También me suena aquella cita donde el Señor evaluó a estas personas y les dice, buen siervo y fiel en lo poco, ¿verdad? Cuando vemos esta evaluación del Señor y le dice en lo poco, no vemos a esta respuesta de este siervo, que a él se le dio un talento, y como ya sabemos de la historia y no queremos redundar, sino más bien estamos viendo en cuestiones de cantidad.
el volumen que se le dio, pero lo administró y lo multiplicó. Entonces, la fidelidad no tiene que ver porque yo tengo una gran cantidad de cosas bajo mi dominio, bajo mi poder. Un día, les doy esto como testimonio, vino mi hermano y me dijo, soñé que tú tenías unas vacas y soñé que en tu corral había mucho ganado. Y fue un sueño. Un día un amigo me regaló una pareja de animales, una vaca y un torete. El día de hoy, pues, si yo no hubiera sido fiel a que podría ser que de estas dos, o sea, de la hembra y el machito que yo tuve, no hubiera creído o no hubiera tenido la confianza o de poder multiplicar eso poquito, hoy en día tal vez no tendría el ganado que ahora el Señor me ha regalado. Porque pude pensar, bueno, ¿qué puedo hacer con una vaquita? ¿Qué puedo hacer con un simple animal? Y cuando hoy mis ojos ven y ven la multiplicación que Dios me ha dado, me lleva a recordar que Dios es fiel con uno. Porque Él dijo, en un sueño te vi así, me dijo mi hermano. Yo lo creí que ese sueño era de Dios. Entonces yo creí cuando vi que alguien me regaló unas vaquitas, una parejita, una mancuernita, decimos en Guatemala. Entonces yo le creí al Señor. Cuando ahora ve mis ojos el volumen de estos animalitos que se empiezan a multiplicar, yo me gozo porque el Señor fue fiel, pero también yo fui fiel en creerle al Señor y también al mismo tiempo llevar a que esa palabra el Señor la hiciera grande. Entonces, ¿qué tan importante es que cuántas cosas no hemos tenido en nuestras vidas, o como a muchos tal vez algún padre o algún amigo, algo te ha confiado algo o te ha regalado algo? Pero lo primero que hacemos, bueno, ¿qué puedo hacer con este celular? Como se me viene a la mente, no, mejor lo vendo. Y tal vez te lo dieron con el propósito que el Señor te sirviera como una herramienta para darte a conocer o hacer algún tipo de negocio. O así simplemente cuántas cosas no nos han regalado o nos han confiado, pero a veces no hemos sido fieles, no hemos sido cabales en poder tomar estas bendiciones que de alguna otra manera el Padre nos ha permitido. Amén. Me llama la atención también que dice, ¿verdad?, que la fidelidad depende de una actitud correcta, motivada por los valores correctos. ¿Verdad? La actitud correcta, motivada por los valores correctos en nuestras vidas. A veces, ¿verdad?, decimos soy fiel al Señor, pero se marca una diferencia porque está motivado tiene motivaciones incorrectas mi fidelidad a Él, ¿verdad? Como por ejemplo, soy fiel cuando me ven, ¿verdad? O soy fiel al Señor cuando me proveyó lo que yo deseaba, cuando obtuve lo que yo quería, ¿verdad? Cuando el Señor cumplió, ahí sí le soy fiel. Pero cuánta deficiencia hay en la iglesia en donde se escasea la fidelidad al Señor cuando las cosas no están saliendo bien, cuando, como decía hermano Jairo, si se le muriera todo el ganado, ¿qué pasaría, verdad? Si empieza en vez de avanzar, empezamos a ver estancamiento, porque hay procesos en nuestras vidas, ¿verdad?, que nos prueban nuestra fidelidad. Y también lo que me llama la atención es que dice acá, ¿verdad?, que es necesario que nuestro tesoro esté en Dios. ¿Por qué Dios debe ser nuestro tesoro? Porque así nosotros no ponemos nuestra confianza en las promesas, sino en aquel que ha dado las promesas. Entonces, cuando las cosas no salen conforme yo pensé, como lo planifiqué, como yo me lo imaginé, porque a veces nos hacemos altas expectativas, ¿verdad? Pensamos en un negocio y ya estamos viendo qué hacer con ese dinero que nos vamos a ganar. Y que si el negocio tal vez no era plan del Señor y no sale, y nuestra actitud cambia. Cambia nuestra actitud con el Señor, cambia nuestra actitud con las personas cuando las cosas no salen bien. Entonces nuestra fidelidad no debe estar motivada por la circunstancia, de que cuando todo es gloria y todo es, que decimos color de rosa, decimos nosotros, ¿verdad? Cuando todo va bien, es fácil decirle Dios te amo, ¿verdad? Padre, yo te exalto y tú eres todo para mí. Pero dice acá que nuestra confianza, nuestra fidelidad, nuestro tesoro debe estar en Dios. Cuando nuestro tesoro es Dios, nuestra fidelidad no va a variar. No va a variar. Si no tengo un quetzal en mi bolsa, no va a variar.
yo siempre le voy a honrar, yo siempre le voy a servir, no voy a tomarla en contra del Señor. ¿Qué tienes conmigo, Dios? Mira todo lo que me está pasando en mi casa, mira en mi trabajo, no me llevan bien mis compañeros, o cualquier cosa que nos suceda, cualquier circunstancia que se venga encima, ¿verdad? Que vaya en contra de nuestra felicidad. No lo vamos a ver como un trato cruel de Dios para nuestras vidas, sino que allí veremos siempre su fidelidad, cuando nuestro tesoro está en Dios. Y esa actitud de fidelidad que debemos de conservar siempre con el Señor, aunque realicemos cosas insignificantes, como decía en Lucas, cuidas lo de poco valor. Así es. Con cosas muy pequeñas, ahí nos califica el Señor. Lo mencionamos en las bendiciones que recibimos en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en el cuidado del hogar, donde en todas las áreas de nuestra vida, ahí debemos de expresar esa fidelidad ante el Señor. Amén. Porque el Señor realmente califica esas actitudes, nuestro corazón, esa conexión que mantenemos hacia Él. Él mira esa rectitud, ese servicio, porque si estamos al servicio del Señor, tenemos que estar en todo. Amén, así es, así es. La característica más importante que debe tener todo hijo de Dios es la fidelidad, pues sin ella no heredaría el reino de Dios. Lo contrario de fidelidad es la infidelidad, la traición, la deslealtad, la imperfección, la inexactitud. Es por eso que Jesucristo nos anima. Y vayamos a Mateo 5:48. Nos dice en Reina Valera: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí nos está hablando de la perfección. El Señor quiere hijos perfectos, que estén a su servicio, perfectos en todo. Hemos hablado mucho este tema de la perfección, y en la vida secular otras personas ajenas al servicio de Dios ven imposible alcanzar la perfección. Pero aquí nos está demandando que sed pues vosotros perfectos. Pero si estamos en el Señor podemos alcanzar esa perfección, porque Cristo Jesús es quien nos guía, quien nos instruye a través de su Espíritu Santo para alcanzar esa medida que el Señor nos está demandando. Amén. El resultado directo de la infidelidad a Dios conlleva consecuencias de conmoción y separación eterna. Pues en Lucas 12:46 nos dice, les voy a leer en la versión NBLA: el Señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no le espera y a una hora que no deba, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Aquí nos está hablando el Señor de que vamos a tener una recompensa al ser infieles al Señor. Nos va a apartar de Él. Consecuencias. Hay consecuencias, nos despoja de su presencia. ¿Y qué pasa cuando una persona se aleja del Señor? Lo hemos visto con nuestros hermanos o en nuestros familiares, que una persona que se aleja del Señor, el Señor permite, ¿verdad?, de que le pasen muchas cosas. Esas personas están cegadas nuevamente, no entienden, no ven. Mencionamos las circunstancias que empiezan a padecer en sus familias, en su salud y en sus finanzas, en todas las áreas de su vida. Vemos que el ser fiel al Señor nos trae bendición, pero la infidelidad nos aleja realmente del Señor y ya no recibimos esas bendiciones que nuestro corazón desea alcanzar. Es muy interesante ver este mensaje, porque sí es, así como es comprometedor para el Señor, también es demandante para nuestras vidas. Amén, y es maravilloso porque cuando hablamos de las bendiciones, ¿verdad? Todos queremos bendiciones, pero cuando hablamos de fidelidad, ¿cuántos estamos comprometidos con el Señor en serle fiel, en guardarnos en fidelidad con Él, ¿verdad?
en todas las circunstancias, como usted dice, ¿verdad? Es muy importante lo que está mencionando. Amén. Y aquí puedo ver también en este pasaje, como hijos de Dios, de la fidelidad en todo lo que recibimos. Voy a anunciar esto, ya lo mencionamos en el discipulado anterior, nuestras finanzas, el darle al Señor lo que a Él le corresponde, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, primicias, nuestras siembras, es asegurar nuestro estado de vida como familia, como hijos de Dios, porque de acuerdo a lo que nosotros le demos al Señor, Él mira esa fidelidad en lo mínimo, pero el Señor nos engrandece y nos bendice como hijos suyos. Y es que a veces pensamos, ¿verdad?, que Dios es infiel para con nosotros. Amén. Por eso es de que no confiamos que, por ejemplo, esos que podríamos decir así, lo que le corresponde al Señor, yo lo necesito. Y si se lo doy, no me va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo estamos haciendo a Él infiel. Lo que tú prometiste no es verdadero, nos estás mintiendo porque no nos va a alcanzar. O sea, no va a haber, si no soy yo el que provee la casa, entonces tú no lo vas a hacer. Esa actitud que nosotros tomamos como hijos de Dios delante del Señor, estamos haciéndole ver a Él que no creo en su fidelidad. Amén. Cuando Él ya ha dejado establecido en su palabra todas las bendiciones, toda la riqueza que está para sus hijos. No solamente hablando de darle al Señor con nuestras finanzas lo que a Él le corresponde, sino también dándole a Él una vida íntegra, ¿verdad? Que obedezca su nombre, que obedezca su plan, su propósito, que ame lo que Él ama, ¿verdad? Y que aborrezca lo que Él aborrezca. Entonces la fidelidad al Señor es tan hermosa porque trae consecuencias maravillosas para nuestras vidas, así como la infidelidad, ¿verdad? Trae serias consecuencias que uno no quisiera pasar, ¿verdad? Pero van a suceder por esta falta de fidelidad al Señor. Amén. En Mateo 24, 45, 51 en Reina Valera dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero así aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Es hermoso lo que menciona este pasaje, porque está diciendo lo que mencionamos, que hay recompensa de nuestros frutos indignos hacia el Señor. Si nuestros frutos son fieles al Señor, nuestra fidelidad está constante en Él, va a haber una gran bendición, porque denuncia que no se sabe el tiempo, ni el día, ni la hora en que el Señor nos demandará. ¿Qué significa esto? Que nuestra fidelidad debe ser constante, debe ser permanente. Amén. Veamos este pasaje, que el resultado de la fidelidad fue una herencia grande y total, ya que el Señor pone al fiel sobre todas sus cosas, y sabemos que de Él son todas las cosas. Si al heredero le hace falta fidelidad, nunca podrá disfrutar de lo verdadero. Y qué hermoso lo que dice acá, ¿verdad? Tendrán su recompensa total, una herencia grande y total. Porque dice acá que su Señor lo pondrá sobre todos sus bienes, ¿verdad? Sobre todo. A cargo de todo, significa que no va a reservar nada para aquel que le es fiel. Pero también están las consecuencias de aquel que no le hallare haciendo así, ¿verdad? Es bien tremenda las consecuencias también que suceden cuando nosotros no somos fieles al Señor. Amén. Que es el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que al final, el resultado final de todo un proceso fue que fue sentado, ¿verdad?, a la diestra del Padre y coronado. Entonces, fue un proceso que Él llevó, que eso es lo mismo que el Señor hoy nos está llevando a nosotros. Amén. Fruto final, como tú estás diciendo, Ludi, es algo no para un tiempo, sino es una herencia. Las herencias son generacionales.
Y qué importante que esta fidelidad nosotros se la compartamos a nuestros hijos también. Esta virtud, ¿verdad? Que nuestros hijos aprendan y conozcan y vivan y saboreen esta parte, ¿verdad? Porque todos queremos, como estamos redundando, en que qué bonito las bendiciones, pero cumplir es difícil. Por lo tanto, si aprendemos a ser fieles, tendremos bendiciones sin necesidad que las estemos pidiendo. Vienen por nuestros resultados, por la forma de ser. Nosotros normalmente en estos últimos días de la pandemia, un día nos agonizamos por decir, o nos sentimos un poco temor, para ser más claros, en nuestro producto que vendemos. Nosotros comercializamos pescado, pero tal vez pensamos que la gente no iba a tener recursos y los comercios iban a paralizar. Sin embargo, fuimos fieles en continuar, en seguir produciendo y no bajar el ritmo de producción. Y algo que hemos evaluado, que el Señor ha sido fiel en bendecirnos. Fruto a eso ha sido que también nuestra forma, nuestro carácter, muchas veces, o tal vez por medio de estos medios, muchos nos van a estar viendo a través de lo que estamos hablando. Y en la forma como nosotros tratamos a las personas, en la forma como les servimos a las personas, es parte de un proceso de fidelidad, porque somos personas que tenemos que presentar la amabilidad. Como decir, ser fieles es perfección. Hasta en la forma como nosotros nos expresamos con las personas, va a ser que también seamos personas de negocios, o que nuestros negocios se paralicen, sean que nuestros negocios no tengan un crecimiento. Y doy gloria al Señor, y para la gloria sea la honra a Él, ¿verdad? Como decimos, pero la pandemia no ha sido una limitante. No solo que el Señor ha sido fiel con sus hijos, sino ha duplicado, triplicado las bendiciones en cuanto al trabajo que nosotros realizamos. Esto es porque un fruto que el Señor nos ha enseñado de tener la fidelidad en el Señor. Y yo me gozo por ello, porque yo deseo que no solo yo, sino que todo aquel que nos ve, nos escucha y nos está viendo, y podría decir, ya es muy, podríamos usar la palabra tan exagerado, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la fidelidad con el trato amable a una persona? Tiene que ver todo, realmente es completa, por eso la palabra fidelidad es completo. Sigue diciendo aquí, solo debemos ser fieles y prudentes para servir la herencia eterna, pero también vemos que como resultado de la infidelidad vinieron la violencia, los vicios, borracheras y todo desorden de la carne. Y la consecuencia fue ser castigados duramente y comparados con los hipócritas. Tan grande será el castigo que ahí será el lloro y el crujir de dientes. El castigo eterno, el lloro y el crujir de dientes es la paga de una infidelidad. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Lo mismo que estamos diciendo. Como estaba poniendo mi ejemplo, mi testimonio, es que si yo no soy fiel en un área, en mi forma de ser, en mi trato, pues voy a tener resultados negativos. Si estamos hablando del tema del comercio, pues van a ser resultados de quiebra, podríamos decir, ¿verdad? Pero volvámoslo a la vida espiritual. No solo en los negocios, como estamos hablando del tema, es amplio el tema. Entonces, Dios no quiere que al final el resultado de esto, por una infidelidad, seamos castigados, seamos marginados. Siempre he visto que he aprendido que Dios no es aquel que quiere castigar a nadie. Son los resultados de malas actitudes que nosotros tenemos en cuanto a la fidelidad. Entonces, cuando somos impuntuales o no queremos vivir una vida íntegra, fiel ante el Señor, los resultados no van a ser nada de alentosos, ¿verdad? Amén. Y es que hay resultados de la fidelidad, porque por ejemplo ahí en Mateo capítulo 25, el versículo 23, ahí nos habla un resultado de la fidelidad. En el caso de los siervos que recibieron ¿cómo se llama? Los talentos, ¿verdad? Y dice acá, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿qué resultado trae esto? Dice, entra en el gozo de tu Señor. Y es que es maravilloso, porque cuando alguien experimenta esa fidelidad al Señor en todo, vive una vida plena, vive una vida bendecida,
vive en realidad como un rey y un sacerdote de Dios. No vive en fracaso, no vive en miseria, ¿verdad? Sino que viene a su casa estas bendiciones. Y dice acá, sobre muchos te pondré, pero acá está el resultado. Entra en el gozo de tu Señor. Es que el gozo del Señor es lo que no todos lo tienen. Pueden tener muchas cosas, ¿verdad? Pueden tener riqueza. Hay mucha gente que tiene mucha riqueza, pero no tiene el gozo del Señor. Entonces acá el resultado de la fidelidad es el gozo del Señor. ¿Cuánta gente tiene todo? No le hace falta nada. Si quiere ahorita se compran su carro último modelo y ya. Simplemente porque lo decidió, porque así lo quiso. Pero si le falta el gozo del Señor, está muerto totalmente. Porque acá el resultado de ser fiel al Señor es que el gozo del Señor está en ti y está en mí. ¿Por qué hay muchas familias fracasadas? Porque no hay fidelidad, han deshonrado al Señor. Por lo tanto, hay ausencia del gozo del Señor. Otro resultado de la fidelidad está en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Por qué fue puesto en el ministerio? Porque lo tuvo por fiel. Pablo dice, ¿verdad? Yo me gozo porque Él me tuvo por fiel. Entonces, como me vio que soy fiel a Él, me colocó en un lugar honroso, me colocó a su servicio, me puso a su servicio, me confió su reino, me confió a las personas para que las edifique. ¿Pero por qué? Porque vio en Él un corazón fiel. Pero también está ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 11. Dice así: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Pero acá viene la palabra, fieles en todo. También se nos exhorta a nosotras las mujeres, ¿verdad? Que haya en nosotros honestidad, que no estemos calumniando, que no vayamos y tomemos esas visitas que hacemos en los hogares, en las casas, con nuestras amistades, para calumniar, para hablar mal de nuestros hermanos, para promover la desintegración, sino que seamos sobrias, dice acá, que seamos fieles en todo. Fidelidad en todo abarca una vida integral. Entonces, tanto las mujeres como los hombres somos exhortados, ¿verdad?, a que podamos estar expresando esta virtud del carácter de Cristo, que es la fidelidad. Pero también nos habla, ¿verdad?, aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 5. Creo que no, este no lo tengo acá, perdón. Hebreos 3, 5 yo lo tengo. Y Sí, Moisés a la verdad fue fiel en todas las cosas de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces también vemos a nuestro siervo Moisés, ¿verdad?, en lo que decía. O sea, a veces creo que debemos de tener esta cualidad. Un día hablaba con mi esposa y me decía, ¿te das cuenta en la forma como esta persona habla? Cuando no meditamos las palabras que vamos a decir o hablamos de manera apresurada, no entregamos correctamente el mensaje. Tal vez nuestra intención era dar ese mensaje, pero por no apresurarnos, a decir el mensaje, ese mensaje ya se desvía. Así y apresurarnos no quiere decir que hablo rápido. Tiene que ver hasta en la forma como lo digo, en la forma como lo entrego el mensaje. Aquí vemos a un Moisés fiel en entregar el mensaje. Amén. No solo dar el mensaje, sino darlo exactamente como se le dijo, ¿verdad? Amén. Entonces, qué importante es que veamos y tengamos esta cualidad para que realmente la palabra de Dios sea entregada de la manera como Dios quiere que se dé, ¿verdad? También ahí en Apocalipsis, si alguien lo tiene, por favor, capítulo 2, versículo 10. Vemos cómo es que el resultado, ¿verdad?, de ser fieles es recibir esa corona de la vida, ¿verdad?
Dice en Apocalipsis, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Me llama mucho la atención ese versículo porque dice de que no temamos por nada de lo que vamos a padecer. Significa de que alguien, que un hijo de un verdadero hijo de Dios es probado en todo. Y su fidelidad es probada también. Pero si es fiel hasta la muerte, o sea, es fiel hasta el último día de su vida, ¿verdad? Tendrá la corona de la vida. Entonces, significa sé fiel aunque no esté saliendo las cosas bien. Sé fiel aunque hoy no te pagaron. Sé fiel, no reniegues contra el Señor. ¿Por qué no me pagaron? Dios, ¿qué tienen contra mí, verdad? Sé fiel, en cada circunstancia debemos ser fieles al Señor. Así que esta es la característica que debemos tener, que identifica a un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Su fidelidad al Señor. Tu fidelidad y mi fidelidad dice mucho. ¿Por qué? Porque cuando vemos, ¿verdad?, que el Señor nos da sus bendiciones, nos pone en lugares especiales, ¿verdad? Podemos ver que sí ha habido una fidelidad por parte de sus hijos, por eso les ha confiado. Y que digan de nosotros, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que podamos ver ese resultado en nuestras vidas y que estas bendiciones de estar en el gozo del Señor, que el Señor nos tenga por fieles delante de Él, que sea nuestra satisfacción, que sea lo que busquemos cada día, amén, serles fieles al Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros en este discipulado. Sé que tienen algo más que decir ya para finalizar. Que ha sido de bendición para nuestras vidas recibir este mensaje del Señor, que edificará la iglesia para seguir siendo perfeccionados. Estamos hablando de perfección y es aquí donde el Señor nos está induciendo a ser aún más perfectos, para alcanzar esa medida, esa estatura que el Señor quiere a la que lleguemos. Y eso edificará nuestras vidas, nos llenará de gozo el estar en la fidelidad con el Señor. No solamente lo disfrutaremos de forma personal, sino como iglesia familia, con nuestra familia secular, y las demás personas podrán ver en nuestras vidas ese testimonio vivo que el Señor quiere que se demuestre de parte de la iglesia. Amén. Yo te puedo dar muchos testimonios del fruto de la fidelidad. Sé que me puede llevar mucho tiempo, pero quiero decirte que hoy el Señor nos ha evaluado a cada uno de nosotros, te ha evaluado a ti, me ha evaluado a mí y todos los que hoy estamos entendiendo la palabra del Señor. Yo te invito a que seas fiel, seamos fiel. Es un reto que el Señor nos hace. ¿Por qué? Porque hay resultados vivenciales, hay resultados de bendición, hay herencia que viene atrás de la fidelidad. Y de lo contrario ya aprendiste que siendo infiel vas a tener resultados negativos. Nadie quiere tener las cosas negativas, nadie quiere tener un fracaso, no queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú ya sabes qué tienes que hacer. Entonces, yo te motivo a que vivas en fidelidad delante de la presencia del Señor. Dios te bendiga.